Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, quien se dirige a saludar a nuestro lábaro patrio, que custodia la escolta de bandera del heroico Colegio Militar. Damos inicio a esta ceremonia con los honores a la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas. En este momento se retira el dispositivo de honores del heroico Colegio Militar.
Sean tan amables de tomar asiento. Hace 200 años, nuestra nación dio un paso fundamental hacia la consolidación de su identidad y soberanía al adoptar la primera Constitución Federal que sentó las bases de la República Mexicana. Este acto no solo marcó el fin de una larga y ardua lucha por la independencia, sino que también representó el inicio de una nueva era de gobierno, en la que los principios de libertad, justicia e igualdad se establecieron como los pilares fundamentales de nuestra vida nacional. Preside esta ceremonia conmemorativa de los 200 años de la República la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. La acompañan el diputado Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Senador José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores. Licenciada Clara Marina Brugada Molina, jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Doctor Alejandro Hertz Manero, fiscal general de la República. General Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional y Alto Mando del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional. Almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina y Alto Mando de la Armada de México. Ciudadana Ariadna Montiel Reyes, secretaria de Bienestar. Licenciada Rosa Isela Rodríguez Velázquez, secretaria de Gobernación. Maestra Luz Elena González Escobar, secretaria de Energía. Maestra Alicia Bárcena Ibarra, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Maestra Raquel Buenrostro Sánchez, secretaria de la Función Pública. Licenciada Ernestina Godoy Ramos, consejera jurídica del Ejecutivo Federal. Doctor Julio Verdeguer Sacristán, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural. Maestro Jesús Antonio Esteban Medina, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Doctor David Kersenovich, secretario de Salud. Maestro Marcelo Luis Ebrard Casaubón, secretario de Economía. Doctora Cristina Gómez Álvarez, historiadora y profesora de la Universidad Autónoma de México. Licenciada Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura. Licenciado Lázaro Cárdenas Batel, jefe de la Oficina de Presidencia. También contamos con la distinguida presencia de integrantes del Gabinete Legal y Ampliado del Gobierno de México, así como staff de presidencia. En esta ocasión, contamos con la presencia de estudiantes de planteles de educación básica dependientes de la Secretaría. Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.
distinguidos miembros del Presidium, distinguidos asistentes, especialmente a los jóvenes de esta ceremonia. Agradezco enormemente a la Presidenta de la República la invitación para participar en esta ceremonia. Es un honor compartir con ustedes la conmemoración de los 200 años de la promulgación de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos. En esta Constitución, nuestra nación adoptó para su gobierno la forma republicana, sistema político en el que hoy en día vivimos. Esta Constitución fue resultado de una larga y cruenta lucha que se inició en septiembre de 1810, cuando Miguel Hidalgo y sus compañeros decidieron poner fin a la dominación española, al poder absoluto del rey y a la sociedad basada en privilegios. José María Morelos expresó en los sentimientos de la nación la propuesta insurgente para formar un nuevo Estado y construir una nueva sociedad basada en igualdades, derechos y libertades para sus ciudadanos. Por ello, abolieron la esclavitud y las castas, establecieron que el pueblo era soberano y por esa razón podía darse la forma de gobierno que conviniera a sus intereses y aprobaron fundar la República como forma de organización del nuevo Estado. El poder político en el sistema republicano se divide en tres cuerpos: el legislativo, integrado por el Congreso de Diputados y cuya facultad principal era elaborar leyes que, según los insurgentes, aumentaran el jornal del pobre, lo que permitiera moderar la opulencia y la indigencia. El Ejecutivo, con un presidente que ejecutara las leyes, y el Poder Judicial, que impartiría la justicia mediante un tribunal y por jueces y magistrados. En su Constitución, promulgada en Apatzingán en 1814, los insurgentes explicaron la forma de elegir a los tres poderes. El legislativo era nombrado por los diputados, mientras que los otros dos poderes eran nombrados por los diputados. De esta manera, la República borraba todo rastro de absolutismo y abría el camino para formar gobiernos que representaran a los ciudadanos. En síntesis, la esencia de un gobierno republicano es su división de tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial, cuerpos en que el pueblo depositó su soberanía. Tras la independencia, nuestra República tuvo que esperar varios años para que se hiciera realidad. En 1821, al cobijo del Plan de Iguala, se puso fin a la época colonial y se estipuló que la forma de gobierno del nuevo país sería una monarquía constitucional, en la cual también existe la división de poderes, pero a diferencia de la República, el poder ejecutivo lo ocupa un monarca. Al triunfar ese plan, en septiembre de 1821, nuestro país nace en su vida independiente como monarquía constitucional. Y en 1822, el Congreso de los Diputados nombra a Agustín de Iturbide emperador de México. Pero las aspiraciones republicanas de los insurgentes se abrieron paso entre otros sectores liberales de la sociedad y tras derrotar al efímero imperio de Iturbide, los diputados en enero de 1824 firman el acta estableciendo la República Federal, para en octubre de ese año promulgar la Constitución y elegir a Guadalupe Victoria, veterano insurgente, como su primer presidente de la República. La República Federal fue una conquista de los grupos económicos y políticos de las provincias que conformaban entonces el territorio mexicano, pues otorga soberanía a los estados de la República, lo que les permite constituir sus congresos de diputados, promulgar su propia constitución política y elegir a sus gobernadores.
y gracias al Pacto Federal se obligan a cumplir lo establecido por la Constitución Federal. La Constitución que hoy conmemoramos retomó la forma de elección de los tres poderes republicanos planteados por los insurgentes en 1814, que mencionamos antes. De tal manera que el legislativo, integrado desde 1824 por dos cámaras, la de diputados y la de senadores, debería de ser electo por los ciudadanos, mientras que los otros dos poderes, el ejecutivo y el judicial, eran electos por votaciones efectuadas por los diputados de los congresos de los estados, y la Cámara de los Diputados Federales calificaban estas elecciones. La lucha por democratizar al país y la República dio un paso fundamental con el triunfo de la revolución iniciada en 1910, pues en 1917 se promulgó una nueva Constitución que estableció el voto directo de los ciudadanos para elegir el presidente de la República. Sin embargo, dejó igual la elección del Poder Judicial. Tuvimos que esperar casi otros 100 años para que el Poder Legislativo reformara la Constitución, para que los miembros del Poder Judicial sean electos por los ciudadanos y ciudadanas. Gracias a la voluntad popular expresada en las elecciones del 2 de junio pasado y a la fuerza política que nos gobierna desde hace 6 años, se logró esta reforma constitucional promulgada recientemente por el presidente Andrés Manuel López Obrador. En mi opinión, esa reforma se erige como la mejor conmemoración del bicentenario de la República, pues restaura el impulso de participación ciudadana, esencia de dicha forma de gobierno, porque la democracia es una república, en una república es una tarea que nos compete a todos y a todas. Muchas gracias. ¡Que viva la República! Y distinguidos miembros del Presidium, la gesta de independencia entraña una paradoja. Nuestra lucha por libertad en contra de la opresión monárquica y colonial se resolvió en imperio. Sin embargo, la naciente sociedad libre y sus liderazgos mantuvieron el ideario de Hidalgo y Morelos e impulsaron 2 congresos constituyentes. El de 1822 naufragó, pero contribuyó al debilitamiento de Iturbide hasta forzar su deposición. El segundo, que devino en el Congreso Constituyente del 24, recogió los postulados de los sentimientos de la nación y dio origen al nacimiento de nuestra República con la promulgación de la Constitución. Los 200 años de la República que hoy conmemoramos enmarcan 4 grandes transformaciones. La primera, que es la que hoy nos congrega, fue la que dio origen a nuestra República y la que estableció en la Constitución los principios de libertad, igualdad y soberanía nacional. La segunda transformación, encabezada por Benito Juárez, recuperó nuestra soberanía de manos de las potencias extranjeras y logró separar la Iglesia del Estado, plasmando en la Constitución del 57 los preceptos del Estado laico. La tercera transformación, la que impulsó la Revolución Mexicana, derribó el porfiriato, debilitó el latifundismo y el modelo semifeudal que mantenía la sobreexplotación del pueblo, empobrecido por una oligarquía amparada por el poder. Cristalizó la lucha y los anhelos populares de la Constitución de 1917, creando un modelo social de educación laica, reparto agrario, propiedad social y derechos laborales. La cuarta transformación, iniciada por Andrés Manuel López Obrador y ahora continuada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo,
Implica una revolución pacífica, la revolución de las conciencias, con un pueblo informado, donde hemos logrado la separación del poder político del poder económico, la construcción de un estado de bienestar incluyente, social y de derechos, en donde la gente con más necesitadas, en situación de mayor pobreza y marginación, son el centro de las políticas públicas. Y los programas sociales son universales para los adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres, madres solteras, jóvenes y niños. Esta transformación ha fortalecido la democracia con la revocación del mandato, con la paridad de género, con la ampliación de derechos de mujeres, niños, niñas, adolescentes. Nuestra democracia se sigue fortaleciendo ahora con la democratización del Poder Judicial y la elección popular de jueces, magistrados y ministros. El bicentenario que hoy conmemoramos se funde en una sola frase, lema y emblema de nuestra lucha. El poder soberano de la República es el pueblo. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Noche es un altísimo honor, con mucho cariño y respeto, acompañar a la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Al Presidium, mi respeto, y como aquí se ha expresado, inició nuestra patria con un efímero imperio y 100 de los 150 diputados que decidieron que fuéramos república fueron enviados a la cárcel por el entonces emperador Agustín de Iturbide. Triunfó la república, la idea de una república federal, y en 1824, hace 200 años, empiezan las vicisitudes de nuestra patria. Golpes de Estado, intervenciones extranjeras, la pérdida del 60% del territorio, un imperio extranjero con Maximiliano, la revolución, y hemos llegado aquí después de 200 años, nos habíamos tardado un poco, y en esta revolución sin violencia, que es la cuarta transformación, llega al frente de los destinos de la patria una mujer, la presidenta constitucional Claudia Sheinbaum Pardo. Y no cualquier mujer, una mujer humanista, comprometida, de izquierda, consecuente, entregada y amorosa con la patria. Pero no solamente eso, dicen que somos una dictadura, singular dictadura donde es el pueblo el que manda y donde por mandato popular el Poder Ejecutivo se eligió el 2 de junio con un amplísimo respaldo para nuestro movimiento, el Poder Legislativo también, y a partir del primer domingo de junio de 2025, por el voto universal, secreto y directo, nuestro pueblo se elegirá a los integrantes del Poder Judicial, a las personas juzgadoras a lo largo y ancho de la patria. Una revolución profundísima, única en el mundo, donde por primera vez todas las personas integrantes del Poder Judicial serán determinadas por nuestro pueblo. Que se oiga bien y que se oiga lejos, en México manda el pueblo de México, comandado por nuestra comandanta, nuestra presidenta constitucional, Claudia Sheinbaum Pardo. Larga vida a la República Federal, larga vida a la revolución sin violencia, que es la cuarta transformación, larga vida a los procesos de democratización de nuestra patria y larga vida al rebelde e invencible pueblo de México. Muchas gracias por su atención. Escuchemos el mensaje que dirige la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos y comandanta suprema de las Fuerzas Armadas. Muy buenas noches a todos, a todas. Buenas noches a todas las niñas y todos los niños que se encuentran
en este Zócalo con nosotros. El día de hoy, 10 de octubre de 2024, celebramos 200 años de que llegó el primer presidente de México. Su nombre, Guadalupe Victoria. Una de nuestras tareas como personas y como gobierno es recordar. La memoria significa libertad y la memoria histórica es libertad para los pueblos. Para nuestro gobierno, hacer memoria es fundamental, porque nos recuerda que venimos de un movimiento social, democrático, que ha luchado contra la corrupción y por el bienestar del pueblo de México. El grito de Dolores Hidalgo, la lucha de Morelos, la Constitución de Apatzingán, el Plan de Iguala, la entrada triunfal del Ejército Trigarante, el Congreso Constituyente de 1824, el establecimiento del triunvirato y el primer gobierno republicano son algunos de los momentos que marcaron la lucha por la independencia de México. No queremos ni debemos olvidarlos, pues han sido el camino que nos trajo hasta la cuarta transformación de la vida pública. Hace 200 años, días después de la promulgación de la Constitución de 1824, Guadalupe Victoria asumió el cargo de presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, el cual ocupó del 10 de octubre de 1824 al 31 de marzo de 1829. Es decir, el día de hoy celebramos que hace 200 años Guadalupe Victoria asumió como el primer presidente de México. Él fue el primer encargado de salvaguardar la democracia, la libertad, la justicia, la independencia de nuestro país. Guadalupe Victoria es uno de los personajes más fascinantes de nuestra historia. Sus padres lo llamaron José Miguel Ramón Fernández y Félix, pero cuando se unió a la causa independentista, bajo el mando de José María Morelos y Pavón, decidió él cambiar su nombre por dos palabras que significaban lo más importante para él: la Virgen de Guadalupe, símbolo del grito de independencia, y el anhelo de victoria para el movimiento insurgente. Guadalupe Victoria es uno de los hombres más leales a la causa de independencia. Él eligió vivir durante 30 meses en la selva, comiendo frutas silvestres e insectos, antes que rendirse al virrey de Apodaca, representante de la corona española. Cuando Iturbide transforma la independencia en imperio, a Guadalupe Victoria no le queda de otra que empezar a luchar nuevamente para tirar esa falsa salida de la independencia. Se ve obligado a huir nuevamente, refugiándose en Veracruz, y finalmente, a la caída del imperio de Iturbide en 1824, se convierte en el primer presidente. Abolió la esclavitud, reconstruyó la hacienda pública y organizó a los tres poderes de la República. Creó la Marina de Guerra, la cual derrotó unos años después al último bastión español en San Juan de Ulúa. Mantuvo relaciones con Simón Bolívar y firma la Carta de la Unidad Latinoamericana. Desde esta esquina del mundo, aquí en nuestro país, es uno de los primeros internacionalistas. Morirá en marzo de 1843 y lamentablemente no pudimos tener a Guadalupe Victoria para la siguiente etapa. Hay una historia que cuenta que cuando murió
Sus vísceras fueron depositadas en recipientes con aguardiente y enterradas en la fortaleza en Perote, Veracruz. Cuando invade el ejército estadounidense, unos soldados de aquel país encuentran aquellos recipientes, se los beben y fallecen al instante. Hay quien dice que después de su muerte, Guadalupe Victoria siguió luchando por la independencia de México. Tuvieron que pasar 200 años de la República para que las mujeres llegáramos a la presidencia de México. Esta decisión del pueblo de México nos habla de la profunda transformación cultural que estamos viviendo. Todavía nos queda camino por andar para seguir disminuyendo la pobreza, erradicarla, disminuir las desigualdades y terminar con la discriminación por origen étnico, por color de la piel, por condición social o por género. Pero nosotros siempre debemos confiar en la grandeza de nuestro pueblo para dejar atrás cualquier prejuicio o trato desigual, que en realidad ese trato desigual viene de la época colonial. Por eso es tan importante la independencia de la República y el día de hoy celebrar estos 200 años de la llegada del primer presidente. Recordar quiere decir volver a pasar por el corazón. Por eso hoy les invito a volver a sentir en el corazón los deseos y anhelos de soberanía de nuestros antepasados, el grito de libertad encabezado por don Miguel Hidalgo y Costilla, el júbilo de las tropas al finalizar la guerra de independencia, la dignidad de nuestro pueblo para defenderse de potencias extranjeras, las sabias palabras que dan forma a nuestros principios constitucionales y hoy la elección del Poder Judicial y el esfuerzo de tantas mujeres y hombres por construir una nación libre, justa, independiente, soberana y democrática. Esto significa que la lucha por la independencia no está inmóvil, no está inmóvil en el pasado, sino que está viva en nuestros deseos por reconocer siempre la grandeza de México, que está en nuestro pueblo, en su historia y en las grandes heroínas y héroes de la patria como Guadalupe Victoria. Recordar es un acto muy, pero muy poderoso. A todas las niñas y niños que hoy nos acompañan en este maravilloso zócalo, corazón de la República, hay siempre que recordar nuestro pasado, mantener viva la memoria histórica, porque con ello recordamos nuestra libertad y nuestra independencia. ¡Que viva Guadalupe Victoria! ¡Que viva México libre, soberano, democrático e independiente! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! Constituyente. Inmenso era mi dolor al ver truncada mi aspiración de que los ideales de libertad de mi pueblo prosperaran. Nunca creí ser gobernado por un emperador. Pese a ello, mi fe seguía firme, convencido de que los conflictos eran transitorios, camino hacia la maduración de la independencia. A finales de noviembre de 1823, el diputado Miguel Ramos Arizpe, presidente de la Comisión de la Constitución, presentó el Acta Constitutiva de la Federación, que puntualizó que el gobierno de la nación se organizaría como una república representativa, popular y federal. República, pues este tipo de organización se basa en el interés común, la justicia, la igualdad y la facultad del pueblo para elegir a sus gobernantes. Representativa, porque el pueblo elige a sus representantes de forma democrática en quienes delega su poder. Popular, porque el origen de sus decisiones es el pueblo. Federal, porque los estados y territorios libres y soberanos que la conforman están unidos por un gobierno central. Este importante documento
fue el antecedente para que el 4 de octubre de 1824, al término de acaloradas discusiones entre salvas de artillería y el repique de las campanas, el soberano Congreso, integrado por los diputados que representaban a las diferentes regiones del territorio nacional, saliera desde su recinto en el Templo de San Pedro y San Pablo hacia Palacio Nacional para proclamar la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824, momento que dio inicio a la construcción de nuestra verdadera identidad política. En esta Carta Magna, el poder supremo recayó en el pueblo. Se establecieron los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, y se formalizó la división política con estados y territorios libres, soberanos e independientes. Las naciones, como los seres humanos, transitan por momentos decisivos. Solo así se puede comprender su trayecto, existencia y aspiraciones. Y ese fue mi momento. La fecha en la que germinó generosa, fuerte y prometedora la República. Envuelta en blanca y resplandeciente túnica, como la más grande ofrenda de mi pueblo. Abrí mis tiernos ojos, con la mirada puesta en un espléndido cielo y unos campos majestuosos. En ellos se respiraba la viva y dulce esencia de un pueblo, en cuyo semblante se reflejaba su grandeza. Manos ásperas por el arduo trabajo, pero gentiles como el suave soplo del viento, me acunaron firmemente desde el primer instante y velaron celosamente por mí, con la certeza de que a partir de este momento recaería en mis hombros el deber de garantizar la titularidad del pueblo como fuente absoluta y legítima del poder. Tal como se aprobó en la sesión del Congreso General Constituyente, con el fin de materializar lo estipulado en la recién promulgada Constitución, el domingo 10 de octubre de 1824, el presidente y vicepresidente de los Estados Unidos Mexicanos tomaron posesión, iniciando el primer gobierno republicano. Con la Carta Fundamental en las manos, el presidente Guadalupe Victoria asumió el reto de poner en práctica el naciente sistema de gobierno. Me acerco en este día al recinto de las leyes y, conmovido de temor por los beneficios de mi patria, por las obligaciones a su bondad sin límites y por la tremenda consideración a la que es llamado el último de los mexicanos, al primero y más importante de los cargos públicos en una nación grande, ilustrada y generosa. Mis ojos, que alcanzaron a ver la libertad y la completa gloria de la patria, se fijaron hace tiempo en los héroes que, con su sangre, sus talentos y fatigas, rompieron la cadena de 3 siglos y han dado existencia a un pueblo digno, dejando a la posteridad su gloria, su nombre y sus ejemplos. La independencia se consolidará con mi sangre y la libertad se perderá con mi vida. La unión entre los ciudadanos y los habitantes todos de la República será firme e inquebrantable como las garantías sociales. Las personas, las propiedades serán sagradas y la confianza pública se establecerá. La forma de gobierno federal adoptada por la nación habrá de sostenerse con todo el poder de las leyes. Muera yo 1000 veces si mis promesas son desmentidas, o se burle la esperanza de la patria. Tocar la mano derecha con la palma hacia abajo y a la altura del corazón, mientras nos acompañan a entonar con fervor patrio las vibrantes notas de nuestro glorioso himno nacional mexicano.
En esta ceremonia conmemorativa, se realizó un recorrido a través de los pasajes históricos que constituyeron las bases para la instauración del sistema de gobierno que nos rige. Habiéndose estrenado el tema musical Nace una República, de la autoría del general Gregorio Espinosa Toledo, pieza creada para este significativo evento con el fin de enaltecer el valor y los principios de nuestro gobierno republicano. El Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea Mexicana y la Guardia Nacional refrendan su lealtad al pueblo de México y sus instituciones. Agradecemos la asistencia de la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, así como la atención de la sociedad mexicana, televidentes, radioescuchas y a quienes siguieron esta conmemoración a través de los diferentes medios de comunicación y plataformas digitales. Tengan todas y todos una excelente noche.